al tratar este tema, mis hermanos, yo me preguntaba cuando empecé a escribir sobre él, ¿de qué manera lo voy a enfocar? Esa fue una pregunta que me hice, porque este tema uno lo vive tratando continuamente. Entonces, tratar el mismo tema no ayudaría mucho a los oyentes. También es bueno a veces recoger alguna información más actualizada para tratar de contextualizarlo y tratar de encaminarlo también. Pero cuando hablamos del tema de la ley dominical, también me pregunté qué yo podría decir a la hermandad que va a escuchar el tema que pueda ser prácticamente nuevo para ellos. Y no tiene que haber algo necesariamente nuevo, pero siempre se asume que cuando se va a tratar un tema de esta naturaleza, siempre se aporta algo que quizás no se sepa, quizás algún progreso en el cumplimiento mismo del tema o de la profecía, como uno entiende. Lo cierto es que yo puedo ser un poco desanimador en esa línea porque no soy el predicador o el estudioso que sigue los titulares de periódico para presentar el tema de las profecías del tiempo del fin. Quienes me conocen y quienes han seguido mi trayectoria hasta aquí saben que yo he tratado de ayudar a la iglesia a entender el texto bíblico. Porque los titulares de periódico cualquiera te lo enseña, pero estudiar la Biblia son muy pocos los que lo hacen. Entonces yo me he quedado donde está la minoría, tratando de ayudar a nuestras congregaciones a estudiar el texto bíblico de una manera más seria, más responsable y también mirando a ver de qué manera lo que nosotros creemos realmente está allí. Hoy yo dialogaba con un pastor colega que es de la iglesia bautista. Porádicamente, como yo he estudiado ya dos carreras, estoy terminando la última en universidades no adventistas, tengo continuamente la oportunidad de dialogar con pastores de otra denominación. Y créanme que es bonito ver cuando algunos de ellos pueden valorar que uno respeta la Biblia y que a veces tenemos más cosas afines de las que ellos incluso sabían hasta que conocieron a uno. Y conocer a uno marcó un antes y un después en el entendimiento de lo que es la iglesia adventista y lo que uno cree. Y en algunos diálogos, a veces breves, otras veces más extendidos, es maravilloso saber que Dios nos da la oportunidad de dialogar, responder preguntas, cuestionar cosas, pulsear un poquito algunas ideas y de esa manera tratar de dejar alguna inquietud para que en el futuro Dios la pueda utilizar para traer un hijo suyo a una verdad que en algún momento será una prueba sobre la cual habrá que tomar decisiones. Yo voy a aprovechar para hacer menos cansón la presentación de mostrar el estudio que tengo para que ustedes puedan seguirlo. Le adelanto que mi garganta está un poco afectada porque el jueves, mientras terminaba una semana de oración, la gripe me afectó y a mí principalmente en este tiempo ya cuando el polen empieza a aparecer a raíz de la finalización del invierno, me afecta un poco la garganta. Así que me van a escuchar hacer esto quizás más de una vez. Bien, una cosa yo sí le aseguro a ustedes es que no me van a escuchar decir algo como esto y yo quiero iniciar en este punto. Ahí, si ustedes miran la pantalla, podrán encontrar a mano izquierda, quizás a su derecha, a mi izquierda, una foto con el actual presidente de Estados Unidos y una imagen de fondo del libro eh, Proyecto 2025. Esa imagen me la hizo llegar un hermano de una de las iglesias de aquí del Bronx, una de las principales iglesias, y cuando me la hizo llegar, inmediatamente yo la tomé y le puse un subtítulo arriba, Fake News, o noticia falsa, o noticia conspirativa, y lo subí a mis redes sociales. Quienes me siguen quizás pudieron ver eso, porque ese mensaje ha sido montado en una imagen nueva para ridiculizar una creencia que nosotros tenemos de las profecías. Y eso realmente es falso, eso no es cierto. A la derecha van a encontrar, bueno, cuando esa persona me mandó ese mensaje, yo le dije, mi hermano,
esa noticia es falsa, por favor, no comuniques eso con nadie. Y si lo compartiste, bórralo. O di que confirmaste que la noticia no es verdadera. Si lo hizo o no lo hizo, yo no sé por qué. Me manda a veces estos mensajes sin comentarios y yo a veces le pongo un comentario que ya no debería ponerle ninguno, esa es la realidad. Pero se lo pongo como corriendo una milla extra, pero no me da respuesta. Hace 3 días me hizo llegar el que está a la derecha, que es un video, donde Trump en su primer mandato, algo que él debió darse cuenta, pero quizá no lo notó. Ustedes notan al vicepresidente Mark Pence, que era el que estaba en ese entonces como vicepresidente, a la izquierda. Y ahí están firmando una ley y algunos la interpretaron como una firma de la ley dominical de manera oficial. Yo le mandé entonces a él un mensaje sarcástico porque ya no me la aguanté. Y le dije, bueno, mi hermano, pues si la ley dominicana está firmada, tú deberías ya estarte mudando para el campo o huyendo hacia las montañas. ¿Por qué inicio yo de esta manera? Porque al tratar este tema, nosotros debemos hacerlo con la conciencia de que, aunque resulte relativamente claro para nosotros, no lo es para quienes no comparten nuestra fe. Y cuando los que no comparten nuestra fe nos escuchan hablar de este tema, yo me pregunto, ¿qué preguntas ellos se harán? O con qué tanta seriedad ellos nos tomarán a nosotros en cuenta lo que decimos. Y lo cierto es que puede ser relativamente claro para nosotros y no claro para quienes nos comparten nuestra fe, pero a raíz de lo que yo acabo de mostrarle a ustedes, tampoco está muy claro para muchos de nosotros, porque seguimos insistiendo de una manera desjuiciada totalmente en promover una idea errónea de la ley dominical. Cuando Biden era presidente, para partir de un tiempo reciente y no mencionar a George Bush padre y luego el hijo y luego Obama y así sucesivamente, cuando Biden estaba en la presidencia se asumía que la ley dominical se firmaría por cuanto él era católico. Y como él tenía una agenda a favor del clima que coincidía con la encíclica papal que está a favor del clima, muchos entendían que Biden firmaría una ley dominical. Ahora que Biden no está, sino Trump, ahora se cree que es Trump que la va a firmar, porque como Trump está alineado con los evangélicos y la verdad que de una manera que preocupa porque como nunca antes tiene las dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara Baja, a su favor y una Suprema Corte que de hecho con jueces que fueron puestos por él en su primer mandato de manera apresurada, ustedes recuerdan eso, y que responden muy bien a los intereses de la agenda conservadora aquí. Y es una agenda que está representada a nivel religioso por los evangélicos, llamados evangélicos de cuello blanco, como se le llama ahora, no como antes se le llamaba en los 80, que era la mayoría moral de Jerry Fowler, y en los 90, la nueva derecha de Pat Robertson. Ahora son los evangélicos de cuello blanco. Y que son de hecho nacionalistas hasta el extremo, porque ustedes ven lo que está pasando en las noticias. Bien, el punto es que si nosotros vamos a depender para el cumplimiento de la ley dominical del presidente que está de turno y de cualquier equidocumento que se firme, sería bueno que nosotros recordáramos que la ley dominical tiene entre nosotros 1600 años desde Constantino y que el domingo tiene 2000 años desde los primeros años del segundo siglo. Ya el domingo estaba siendo observado no como día de reposo, pero sí era un día de reunión para adorar por parte de los cristianos. No es sino a partir del siglo cuarto, después de la llegada de Constantino al poder, cuando a raíz de la primera ley dominical que nombra, que de hecho no tenía tampoco un objetivo religioso, no lo tenía. Nosotros a veces tenemos informaciones incompletas en nuestras manos cuando estamos enseñando este tema, que eso es otro gran problema que tenemos. Y posteriormente los concilios eclesiásticos sí le fueron dando un matiz cada vez más oficial
Y a partir del siglo IV, según algunos historiadores como Justo González, que es en el área latina una de las eminencias más grandes que tiene el cristianismo en términos de historia eclesiástica, no es adventista de por sí, pero mérito a quien mérito tiene, esa es su especialidad. Es a partir del siglo IV cuando el día de reposo empieza a ser, el domingo empieza a ser considerado como día de reposo. Yo no voy a entrar en esos detalles históricos porque hoy voy a hacer algunos enfoques generales. Pero en lo que respecta al tema y su reflexión, yo quiero dar prácticamente como un empujón al inicio de mi tema, a raíz de una controversia que se generó en el año 2021 cuando este pastor y erudito nuestro de la iglesia, Jean Paulin, hizo algunas declaraciones respecto a la ley dominical y la forma en la que se cumpliría, según él, como entendía. Y eso lo hizo él en un simposio sobre eventos finales de una conferencia que creo que fue de las Carolinas. Posteriormente, esa ponencia estuvo en YouTube y allí en YouTube generó semejante controversia que luego yo le di seguimiento al proceso. Y a raíz de eso me di cuenta que lo que él estaba enseñando en ese simposio, yo luego le voy a decir mi parecer, eh, él lo hizo fue a partir de unos 16 artículos que él publicó respecto al tema en su blog Armagedón a la puerta. Entonces, cuando él hizo esta ponencia, evidentemente ya le había agotado estas reflexiones, incorporó en su ponencia una condensación de las ideas. Yo compartí con el pastor, con el hermano Miguel, esta presentación. Y cualquiera que tenga mi contacto, si no la recibe, porque le pedí que la compartiera libremente con todos ustedes, van a encontrar una serie de enlaces aquí que le va a enviar a cada documento que estoy recomendando y para que usted pueda tener información de primera mano. Si el material está en inglés, sé que para algunos no pueden leer en inglés, pero con un traductor en la mano de un teléfono puede traducir y en Google también puede traducir, así que no hay razón como para no leer un documento en X idiomas porque supuestamente uno no lo habla. Hay tantos traductores que aunque uno no sepa el idioma lo puede leer. Aquí está la página web donde él publicó todos esos artículos. Y en este enlace que está aquí a la derecha, a su izquierda para ustedes, está el tema en YouTube, que es muy probable que esté subtitulado y eso pueda permitirle a ustedes documentarse. Paulín declaró que la forma en la que las profecías se cumplen en la historia no es tan fácil ni tan sencillo como algunos pueden creer. Es decir, la Biblia predice algo y de pronto se cumple así nomás. A veces el cumplimiento, la forma en la que tiene cumplimiento, y este es un tema en el que él es un especialista, nos sorprende, nos deja como fuera de órbita, porque a veces esperamos que las cosas ocurran de una manera y terminan ocurriendo de otra. Y enterarse, por ejemplo, dice él que una posible ley dominical se esté moviendo en los pasillos del Congreso de Estados Unidos puede parecer para muchos de la iglesia una señal clara e inconfundible de que el fin ha llegado. Si pudiéramos saber a ciencia cierta que, por ejemplo, ahora en los pasillos del Congreso ya se comenta que se va a llevar una propuesta de ley a favor del domingo, yo creo que si nosotros nos enteráramos de eso, eso sería una señal muy concreta. Él dice, pero no es así de fácil. Puede que no ocurran las cosas de la manera que la esperamos. Y yo creo que en eso él tiene razón. Aquí está la ponencia, otra vez, se la estoy dejando en esta segunda parte. Y él está planteando, y es aquí donde las controversias se generaron, cuatro formas en las que él cree que esa crisis antiley y antisábado que se menciona en el libro de Apocalipsis puede tener lugar. La primera es la perspectiva tradicional, que el día sea sustituido por otro, que esa es la batalla que se ha venido realizando y que de pronto se implemente ese día como día de reposo. Pero él dice que hay otras opciones que deberían considerarse y yo creo que en esto a él no se le entendió. O yo vivo eso día a día en mi canal. Tú dices una cosa y la gente termina opinando sobre otra cosa y tú te preguntas, ¿y qué fue lo que este hombre entendió o esta mujer que yo dije? O te arrojan 12 o 13 citas de Elena de White y tú te preguntas,
pero ¿de qué era que yo estaba hablando? Porque no era de eso, era de otra cosa. Nunca muchos de los oyentes que uno a veces tiene captan el punto que uno está tratando. Si yo trato un tópico del pecado, por ejemplo, que es un tema que está debatiéndose en mi canal ahora, hay gente que me habla de la humanidad de Cristo. Bien, pero ¿entienden? Yo puedo asociarlo, pero yo no estoy hablando de la humanidad de Cristo en el contexto del pecado. Yo ni siquiera estoy mencionando la humanidad de Cristo. Concéntrate en las evidencias que estoy aportando sobre el pecado y decide sobre eso, a favor o en contra. De hecho, no es posible convencer a todo el mundo, aunque tú tengas totalmente la verdad. De hecho, hay gente que uno nunca la va a convencer, porque en definitiva, las personas se dejan de convencer de quien quieren dejarse convencer. Y a veces la gente lo que quiere oír es lo que desea oír, no lo que tiene que oír o le conviene oír. Y uno como predicador sabe eso. Pero uno trata de hacer su parte y el Espíritu de Dios que haga lo demás. Y al final, la palabra que el Señor labra, esa es la palabra que nos juzgará en el día final. Todos lo tomemos suave o no ahora, lo tomemos a la ligera o no, nos estamos apostando la vida en lo que estamos creyendo. Si es de verdad, verdadero, nos salvará y si es falso, nos hará condenar. Esa es la realidad última y hay que tener conciencia clara de eso. Paulín planteó también la posibilidad de que ningún día sea considerado sábado, un día de reposo. Por lo tanto, eso también afecta el sábado porque le quita al sábado su singularidad, sea que se sustituya por otro o que se considere que ningún día es día de reposo. Entonces, eso también afecta el sábado. El tercer punto que él planteó fue que todos los días son sábado, es decir, todos los días son iguales, basado en Lucas 1:71, porque andar en santidad delante de Dios todos los días. Por lo tanto, ¿por qué enfanarse tanto por el sábado? Bien, pues el hecho es que la Biblia dice andar en santidad delante de Dios todos los días y también dice acuérdate del sábado para santificarlo. Yo no tengo que anular una cosa con la otra, sino tomar ambas como declaraciones reales. Entonces, esta sería otra forma que se diluya la singularidad del día porque todos los días son sagrados o hay que andar en santidad delante de Dios. Otra cosa que él señaló es que también se puede obligar a trabajar o prohibir el culto en sábado, que también son dos formas. Si se nos prohíbe el culto en sábado, entonces ¿cómo adoramos a Dios en sábado? Aunque no se nos diga que el domingo es el día de reposo. Otra forma sería que se nos obligue a trabajar. Otra manera de no poder respetar el sábado. Y ahí vendrá otra vez la crisis. Y no se nos está imponiendo el domingo. Noten que yo creo que en el fondo no lo entendimos. Porque estos escenarios que él plantea como posibles, no está diciendo que será así, sino como posible, están en la palestra y así puede ocurrir. A raíz de ese debate, yo escribí un librito procurando dar respuesta a las inquietudes que Paulín planteó. Yo creo todavía, yo entiendo lo que él intenta hacer, pero todavía quizá porque yo no logro entenderlo totalmente o porque yo no estoy listo para entenderlo totalmente o porque en el fondo quizá no quiero entenderlo, eso puede que yo me esté autoengañando. Yo en este librito defiendo la perspectiva tradicional. Creo que sus planteamientos exegéticos y eruditos como son, dejan ciertas lagunas que no fueron llenadas y esas lagunas generan preguntas que su exposición misma no responde. Por lo tanto, yo planteé este libro, analizo una serie de los artículos que él publicó y trato de proveer una respuesta. Y aquí, en este enlace que le estoy dejando, ustedes van a encontrar la posibilidad de adquirir este librito. Aunque lo vendo a través de Amazon, este libro se vende a través de Amazon. Quienes están a la distancia lo pueden adquirir en formato digital para leerlo en la tableta o en su dispositivo electrónico, que es como la gente generalmente más está leyendo ahora. Y ahí también le sale mucho más económico. No tengo manera de proveerle el libro totalmente, pero en mi página, que también la van a encontrar en algún link de lo que dejo aquí, van a poder ver una parte del libro y poder documentarse un poco. Miren, el mismo Paulín reconoce explícitamente que hay una crisis antiley y antisábado en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver estas evidencias bíblicas ahora, en el escenario del Apocalipsis. Primero,
Es evidente que el Apocalipsis está llamando la atención a una crisis que atenta contra la ley de Dios y de manera específica dentro de la ley contra el sábado. De manera que él ha sido muy claro en ese asunto y también yo no entiendo por qué a él no se le ha entendido bien en eso. Yo creo como que ha faltado un poco de voluntad para eso. Pero él dice que el primer mandamiento que dice que no debemos tener otros dioses delante de Yahvé está siendo atacado por el dragón y la bestia que pretenden ser adorados como dioses. Si solo Dios merece ser el Dios a quien adoramos, cuando el dragón pretende adoración está violentando el primer mandamiento. Él luego dice que el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes también está siendo atacado, porque la bestia erige una imagen y luego quiere que esa imagen sea adorada, según Apocalipsis 13:15. La criatura entonces asume la posición divina y procura adoración, y en eso atentan contra el segundo mandamiento. Él luego plantea que el tercer mandamiento, que prohíbe tomar el nombre del Señor en vano, también es atacado por la bestia, porque según Apocalipsis 13, verso 1 y 5 al 6, la bestia está llena de nombres de blasfemia. Y cuando tú llegas al capítulo 17, los nombres de blasfemia que estaban en la cabeza en el capítulo 13 de la bestia, ahora están diseminados por todo el cuerpo de la bestia. De manera que la situación lo que hace es que empeora cada vez más. El cuarto mandamiento, que es el que a nosotros nos compete más en esta ocasión, es desafiado por lo que se conoce en el libro de Apocalipsis como la marca de la bestia. Porque el mandamiento es puesto de parte de Dios según Apocalipsis 14:7. Ustedes saben que allí se hace un llamado a adorar al Creador, al que hizo la fuente de las aguas, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Cuando tú lees la parte final del cuarto mandamiento según Éxodo 20:11, te das cuenta que Juan está citando casi textualmente, palabra por palabra, la última parte del cuarto mandamiento. Y estas alusiones a otros mandamientos que están otras acciones de la bestia y el dragón que están en conflicto con otros mandamientos de la ley de Dios, nos da a nosotros la idea de que hay un ataque intencional de Satanás y estos poderes, entiéndase la bestia que sale del mar y la que sale de la tierra, para atacar la primera tabla de la ley, no la última parte, sino la primera parte, que es la que tiene que ver con Dios. Es una medición de fuerza con Dios, como Faraón en Egipto, como Faraón en Egipto, que midió fuerza con Dios y Dios tuvo que tratarlo de Dios a Dios. Y cuando lo aplastó, Faraón se dio cuenta que no era Dios, que sencillamente era un hombre. Y los poderes terrenales en el tiempo del fin de la política pasan al ámbito religioso y luego quieren gobernar políticamente, pero también nos van a querer decir a nosotros cómo adorar, cuándo adorar y a quién adorar. Por lo tanto, si asumen esa actitud en el ámbito religioso, metiéndose en el terreno que solo le compete a Dios, Dios entonces los confrontará como en el Antiguo Testamento. Por eso esa idea de las plagas en Egipto y de las plagas en el Apocalipsis, porque es la misma respuesta que Dios le va a dar. El sábado es una cuestión crucial, dice Paulín, en el conflicto final. El texto también sugiere que va a haber alguna falsificación del sábado y que esa falsificación será central en las acciones de la bestia y el mismo conflicto. Lo que no está claro, dice él, y es aquí donde se generaron las controversias, es la forma exacta que va a adoptar esa falsificación. Y obviamente esto causó disgusto en muchos porque hay tantas declaraciones explícitas de Elena de White que de pronto no te dejan otra alternativa que aferrarte a la posición tradicional. Y allí estuvo realmente el problema. Yo le presento nuevamente la perspectiva que él planteó para evolucionar un poco el estudio. Es decir, el domingo puede sustituir el sábado. Eso sería una imposición de una ley dominical. Yo le dije que creo que esa es la perspectiva que nosotros debemos seguir. Y en lo que hablaré a partir de aquí y lo que hablaré con ustedes el próximo lunes en este mismo horario, justificará mi perspectiva y ustedes podrán verlo. Que ningún día es sábado, afecta el sábado, pero no me huele a mí a como una imposición de una observancia religiosa. Que todos los días son sábados. Dudo que se legisle que todos los días son sábados.
Obligar a trabajar en sábado, prohibir el culto. No creo que eso está un poco más cerca de lo verosímil, de lo que es posible, de lo que puede ser creíble, pero creo que más que obligarnos a trabajar en sábado, será que se nos prohibirá trabajar bajo las perspectivas que el sistema tiene, dentro de los días que entiende, y luego que no nos sometamos, no tendremos acceso al trabajo y por lo tanto no podremos tener recursos para comprar y vender. Eso todavía es una idea amplia que la podemos conversar más adelante, pero estas son opciones. Y creo que aferrándonos a la perspectiva tradicional tenemos todavía mucha luz. Hay que admitir que el origen de la palabra profética y su interpretación no depende de nosotros. Yo puede que esté creyendo que entiendo adecuadamente la palabra, pero lo que yo estoy entendiendo no es más que una interpretación de la palabra. Pero la interpretación depende no de mí, ni de mi capacidad, incluso ni siquiera de mi dominio de los idiomas bíblicos. Hay personas que dominan al dedillo los idiomas bíblicos y sacan unas conclusiones rarísimas del texto bíblico. Por lo tanto, la verdadera seguridad para un hijo de Dios, entender las escrituras, es ser humilde, estudiar la palabra con una dependencia total de Dios, queriendo hacer su voluntad, vivir la luz que ya tiene para que Dios le pueda dar más y después de esperar que el Espíritu le dé la voluntad de revelar el significado del texto, que a veces sin tú saber nada de griego ni de hebreo, lo termina entendiendo mejor que el que domina el hebreo y el griego. De manera que es bueno recordar que el origen de la palabra profética, la existencia de la palabra misma, no depende de la voluntad humana. Eso fue una decisión divina. De igual manera, la interpretación de esa palabra no depende de mi voluntad. No es un asunto de que yo quiera o no quiera. Depende de que Dios quiera y vea en mí una persona que busca la verdad y que anhela la verdad. Entonces Dios le dará la verdad. Si tú buscas la verdad para, no, para comprarla y no venderla, entonces será tuya. En segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21 leemos que ante todo, según la nueva versión internacional, nosotros debemos tener presente que ninguna profecía de la escritura surge de una interpretación particular de nadie. Eso no es lo que una gente cree u otro opina, es lo que realmente ella dice. Porque la profecía no ha tenido su origen, nótelo aquí, en la voluntad humana, sino que los santos profetas hablaron de parte de Dios siendo impulsados o inspirados, según la versión Reina Valera 60 y las otras Valeras, eh, guiados por el Espíritu Santo. Juan 13, verso 19, hace que uno se pregunte, ¿son razonables las dudas que tienen algunos adventistas en algún momento del escenario que nosotros hemos entendido tradicionalmente, históricamente vamos a decir, para que suene mejor, históricamente? ¿Se justifican las dudas? Créanme que hay gente que ni siquiera cree que las cosas van a ser como nosotros ya decimos que serán. Muchos ni siquiera creen que va a haber una ley dominical ya, porque creen que las prioridades en el mundo son otras hoy y no ven ese escenario como posible. Para mí eso es un halo de incredulidad desafiante, porque el hecho de que yo no pueda ver cómo una profecía se va a cumplir no quiere decir que no se va a cumplir. Otra, la naturaleza de la profecía apocalíptica, entiéndase, Daniel y Apocalipsis, es de naturaleza incondicional, es determinista. Es decir, Daniel y Apocalipsis predicen lo que va a ocurrir. Haga yo lo que haga o haga el mundo lo que haga. Dios, que conoce el futuro, lo revela en forma simbólica y predeterminada. Es decir, en algún momento se formará la imagen de la bestia. Que las condiciones se estén por dar y de pronto dejen de darse y se extienda esto 10 o 15 años más, ya eso es otra cosa. Pero de que finalmente va a ocurrir, va a ocurrir. Porque Dios está revelando lo que inevitablemente harán los malvados y Dios, que lo vio, lo reveló. Entonces, también es probable que nosotros tengamos que ser esa clase de personas que viven en un momento en el que nos damos cuenta de que una profecía se cumplió después que ya ha ocurrido. Miren cómo dice Juan 13:19. Desde ahora se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Es decir, Cristo predice algo, pero nos vamos a acordar que Él es después que veamos que eso se ha cumplido, no cuando vimos que se estaba cumpliendo. Y muchos de nosotros quizás sea sorprendido en algún momento por el cumplimiento de una profecía y nosotros nos preguntemos, ¿y ya? ¿Era esto? ¿Y ahora? Lo que sigue, el punto final.
Entonces podemos ser sorprendidos. Yo creo que cuando la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón, está diciendo que como tú no sabes cuándo el ladrón va a robar, así será cuando Él venga. No lo sabemos. Estaremos preparados, sí, habrá un pueblo preparado, pero no creo que el pueblo se enterará de tantas cosas como a veces nosotros creemos que es necesario enterarse. Lo importante es estar preparado y luego cuando vemos la señal en cumplimiento o la señal ya cumplida, dar el siguiente paso hacia adelante en mi relación con Dios. Según Habacuc capítulo 2 versos 3 y 4, se reconoce que puede haber una tardanza en cumplirse la profecía. Pero el hecho es que aunque se produzca la tardanza, finalmente ocurrirá. Aunque la visión tardara en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. ¿Captan el punto? Las cosas pueden cambiar un poco, pero de pronto pueden cambiar para peor y ser más rápido de lo que pensamos. Pero también puede cambiar para bien y tardarse el asunto más de lo que pensamos. Lo cierto es que aunque tarde en cumplirse, no fallará. Y aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vive por la fe. Miren, se tarde o no, mi parte es vivir por fe, ser una persona fiel. Mientras yo viva por fe, ocurra lo que ocurra, todo estará bien. Yo estoy de acuerdo con Paulín en que las leyes dominicales no están en el radar de las conversaciones públicas occidentales en este momento. Yo sé que con eso yo decepciono mucha gente, pero yo no estoy aquí para halagar su oído ni para venderle un producto que tiene fecha de caducación como si no lo tuviera. Mi parte es ser honesto con ustedes. Las preocupaciones de las naciones y los gobiernos hoy se mueven en otras direcciones. ¿Significa eso que no habrá una ley dominical en un futuro? Sí, lo habrá. ¿Tiene eso que significar que está muy distante? No necesariamente, porque los acontecimientos pueden cambiar de una manera tan repentina que lo que parece distante de pronto está cercano. ¿Ustedes recuerdan el 9/11? Entiéndase, el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Yo estaba en mi país, yo iba camino a un canal de televisión, yo no estaba en el ministerio, apenas era anciano de iglesia. Acababa de llegar de aquí, de Estados Unidos, iba escuchando CNN, que en ese entonces tenía una red de noticias buenísima, que era la que me gustaba escuchar, y de pronto cambiaron a esta noticia y yo pensaba que era los trailers de una película. Pero cuando yo llegué al canal 47, donde está Óptica López, en la Lincoln, entro al canal porque yo hacía escenografía para programas de televisión y veo a las personas fumando, corriendo, moviéndose de aquí para allá y mucha gente parada frente a la televisión con la mano nerviosa y mira, y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí fue que yo me di cuenta, mirando en la televisión, la segunda torre caerse. La segunda torre donde este caballero estuvo sentado leyendo eventos de los últimos días y mirando con el lente, el aumento, todas las ciudades de ese lado. Y delante de mí estaba el Hotel Centennial, que es un edificio o Millennial, no recuerdo ahora bien, enorme. Y sin embargo, yo le veía la copita encima a ese edificio. Parecían hormigas los vehículos y las personas casi no se veían. Y yo me ericé. Y yo dije, Dios mío, yo estuve ahí hace unos días, leyendo que precisamente las declaraciones del evento de los últimos días que hablan de los grandes incendios en esos grandes edificios, que nadie podrá hacer nada y que los sistemas de apagar el fuego no van a funcionar y que cuando el dedo de Dios toque se derrumbarán. Y cuando todo eso pasó por mi mente, y créanme mis hermanos, que ese día yo estuve con un hermano y miren la incredulidad en la vida de la gente. Cuando bajamos de allí, estábamos pasando frente al Empire State, el edificio imperial, o imperio. Y él me dijo, párate aquí, Delgado. Y me señaló y me dijo, ¿y tú crees que ese edificio se va a derrumbar así nomás? Y yo recuerdo que como ahora yo le dije, yo recuerdo como ahora que le dije, tan sencillo como que Dios lo dice, cuando se vayan a derrumbar, se van a derrumbar. Y todo eso pasaba por mi mente y no quiero detenerme ahí porque no es el objetivo, pero es una experiencia que comparto con ustedes porque son vivencias y créanme que el 9/11 cambió radicalmente el mundo. Eso reorganizó el tablero geopolítico mundial, pero después de eso muchas otras cosas lo han reorganizado, como se está reorganizando de manera acelerada hace 3 años desde que Rusia invadió Ucrania, pero también como se está reorganizando otra vez desde que
Israel atacó a Gaza. Pero también, como ya empezó a reorganizarse otra vez desde que la actual administración en este país tomó el control. El mundo cambia en diferentes direcciones de una manera tan dramática, pero esos cambios pueden ser rápidos y acelerados para la historia, para la normalidad de los cambios. Pero para Dios eso es puro disparate. Y para mí, que soy mortal, me moriré mañana y quizá yo no vea nada de eso. Pero si yo vivo por fe, todo estará bien. Todo estará bien. Ahora, el hecho de que no haya una ley dominical mencionándose o pasillando por el Congreso, no quiere decir que los católicos y los evangélicos hayan perdido interés en el domingo como día de reposo. Lo que no tenemos evidencia tangible ahora de que una ley dominical esté bajo discusión en el Congreso de Estados Unidos, como parecen creer erróneamente muchísimos hermanos en diferentes partes del mundo y desafortunadamente en los países latinos. Es donde más ocurre este fenómeno, porque es allí donde muchos predicadores itinerantes que sacan mucho beneficio del tema de la ley dominical tiene cautivo una gran cantidad de personas dentro de la iglesia. Nosotros que estamos aquí y yo que leo la revista oficial, que la voy a mostrar al final, de la iglesia sobre libertad religiosa, le puedo decir a ustedes, no hay una ley dominical ahora en el Congreso. De que habrá una ley dominical en un futuro, inevitablemente lo habrá y es mi convicción. Pero concentrémonos en la realidad. Miren, Adventist Today o AdventistToday.org o .org publicó este artículo y ahí le estoy dejando el enlace, Ley Dominical, la gran sección adventista. El autor hace prácticamente una crítica a la obsesión que tienen mucho con la ley dominical dentro de la iglesia. Usted lo leerá y podrá no estar de acuerdo, pero yo le pediría que no solo no esté de acuerdo con algunas cosas, que eso sería bueno, sino que también pueda reflexionar un poquito en la crítica que él hace, porque a veces nosotros ponemos la vista donde no debemos ponerla en el momento que estamos y dejamos de ver otras cosas que son importantes en el momento que estamos. Y en ese sentido, este autor para mí tiene razón. Sin embargo, creo que es una crítica que no tenemos que creérsela gratuitamente, pero es una evidencia de la incredulidad que se está manifestando dentro de nosotros respecto a este tema, pero al mismo tiempo también una crítica que no podemos hacernos oídos sordos, porque hay tantas cosas ahora en las cuales ocuparnos y ser misericordiosos y ser parte de un proceso de apoyo y de ayuda y de colaboración y dejar de mirar un poquito una ley dominical que no está en el tablero ahora mismo y concentrarlo en otros asuntos. Por ejemplo, mi familia, ¿cómo está? Mi fe con Dios, ¿cómo está? Mi tiempo con mis hijos, ¿cómo está? Mis hijos, ¿cómo están? Mi relación con Dios, ¿cómo está? Mi nivel de compromiso con la iglesia, ¿cómo está? El sábado, ¿cómo lo estoy observando? Hoy los adventistas, miren, toman vino, beben café, toman Coca-Cola y nadie le importa nada. Y hacen cita los sábados con el médico, compran pasajes de vuelo los sábados con para sábado viajar de un país a otro, sacrifican el día del Señor, las horas sagradas, pero no son capaces de sacrificar cosas que atañen a sus intereses. Por ejemplo, días de trabajo suyos, porque eso le genera menos recursos. ¿Entienden el punto? Hay tantas cosas ahora en las cuales concentrarnos que quizás es oportuno leer esta crítica para ver si nos deja enseñar algo. Hay respuestas, obviamente, que la iglesia proveyó. Desde que la tormenta se desató con los comentarios de Paulín, yo no sé que alguien escribiera un libro. Yo creo que hasta donde yo sé soy el único que ha escrito un material para dar respuesta a eso. Yo sé de un capítulo en un libro que yo compré en España donde aborda el tema de la ley dominical y me da la impresión de que va dando respuesta a algunas inquietudes, pero un libro propiamente yo creo que yo mismo me conozco a mí. Pero Noticias Adventista, por ejemplo, publicó dos artículos. Yo le estoy dejando los enlaces aquí. Ley Dominical, Lealtad al Dios Creador, expuesta a prueba, parte uno y parte 2. Donnelly, un erudito de los del Instituto de Investigación, publicó dos artículos y evidentemente está respondiendo a Pauline, evidentemente, sin mencionar su nombre. Porque imagínense, son el mismo cuerpo de eruditos de la iglesia, son amigos, es como yo y un pastor y otro pastor de la iglesia. Yo puedo cometer un error, pero el pastor me conoce y somos amigos. Y aunque yo haya cometido un error para algunos, quizás para él yo no he cometido ningún error. Y esas cosas así funcionan. Entonces, por más que yo
crea una cosa, en definitiva, las realidades son otras. Tampoco Paulín está negando la fe adventista, sino que él como académico tiene su perspectiva de estudio del texto y posiblemente está mirando cosas que yo no he podido ver. Y en eso yo debo ser humilde antes de decir no directamente a algo que él diga. El BRI también publicó, el BRI es el Instituto de Investigación de la Iglesia, y publicó un artículo que se llama Respuestas a preguntas sobre la marca de la bestia y los eventos finales, que evidentemente es una respuesta a los comentarios de Paulín. Ahí está el artículo. Y la revista Adventista me publicó hace un par de semanas un artículo que es breve, pero se lo dejo aquí también. Se llama Estados Unidos en la profecía. Me publicaron ese artículo y ahí se lo estoy compartiendo. Ahora, llegando aquí ya prácticamente a la parte última de nuestro tema, nos queda un poquito todavía, pero avanzando ya a esa parte de cierre, porque solo son ideas generales que voy a compartir con ustedes en esta ocasión. ¿Cómo es posible que se pueda cumplir un escenario de la ley dominical como nosotros lo hemos entendido tradicionalmente? Yo creo que hay muchas cosas que nosotros hemos, si leído, la hemos olvidado y otras que quizás no la hemos leído. Yo recientemente vi a un erudito haciendo una crítica a un tópico de la iglesia y después alguien le hizo un cuestionamiento. Yo mismo hice un cuestionamiento. Después alguien le recomendó leer un artículo que yo lo tengo de una revista de la universidad donde él enseña, imagínense, que él debió haberlo leído porque está ahí en la cátedra de Moisés y la ley y los profetas. Entonces nosotros que estamos lejos ya lo teníamos y lo habíamos considerado y cuando él lo leyó hizo un comentario valorando el texto, es decir, no lo conocía. No somos omniscientes, no lo sabemos todo y puede que se nos esté escapando algo, ya sea un profesor de Andrew o un pastor de distrito o un administrador o un miembro de iglesia o un anciano de iglesia. Por eso no debemos juzgarnos a la ligera, porque a veces uno no está haciendo la cosa intencionalmente. Y si uno se equivoca, sería bueno que alguien con cortesía le diga, mira, ¿por qué no considera esto? O mira aquello. Y eso cambia todo. Clifford Goldstein plantea un escenario del tiempo del fin que a mí me da la impresión de que hace mucho sentido y lo voy a compartir con ustedes. Él señala que la esperanza del tiempo del fin, entiéndase la escatología, el tiempo del fin, no solo de un Mesías que vendrá, no solamente es nuestro del cristianismo, también eso aparece en el judaísmo, en el hinduismo, en el islamismo y también en el budismo. Y también podemos añadir al movimiento de la nueva era. Noten bien, en este librito llamado El Día del Dragón, miren, aquí usted puede bajar el material donde esto que yo voy a compartir con ustedes, Clifford Goldstein lo plantea. En mi blog yo publiqué ese capítulo de ese libro y fue publicado en un libro llamado Como fuego, fuego en mis entrañas o Como fuego en mis entrañas. Cuando en la década de los 80 y los 90 la mayoría moral y la nueva derecha empujaron mucho, atacaron la muralla de separación entre la iglesia y el Estado aquí. Clifford Goldstein estuvo publicando muchos artículos y esos artículos se convirtieron en libros. Pero también en ese contexto, paradójicamente, algunos en la iglesia estaban como perdiendo la fe en un escenario, según nosotros lo entendemos, de Apocalipsis 13. Y Clifford Goldstein atacó las ideas de la mayoría moral y de la nueva derecha en este libro y en la revista Liberty de ese entonces y en la revista Adventista. Y yo tengo todo su librito y yo creo que todo lo que tenemos más de 30 años en la iglesia debimos haber leído prácticamente todos sus libros. Eh, En este librito, él le da una respuesta a los adventistas que están cuestionando el escenario de Apocalipsis 13. Y aquí yo les dejo el enlace donde ustedes pueden bajar el librito, porque ya no aparece para comprarlo. Quienes lo tengan, desempólvenlo. Y quienes no lo tienen, bájenlo aquí para que lo puedan leer. Pero tengan en cuenta que es un libro de los 90, ¿eh? Pero él allí planteó un escenario en el capítulo que está aquí a mano derecha, en el material que le estoy dejando aquí, donde dice HTTP, HAD libros. Él plantea lo siguiente: los cristianos no son los únicos que esperan a un salvador. Los judíos, los budistas, los hinduistas y los musulmanes, todos anticipan la llegada de un personaje sobrenatural, un anhelado libertador que surgirá después de un periodo de grandes calamidades y traerá la paz y la felicidad al mundo. La esperanza universal de un libertador divino en el tiempo del fin es lo que podría abrir el resto del mundo al engaño capital de Satanás. Yo creo eso.
creo que este planteamiento nosotros lo hemos olvidado, pero tenemos que rescatarlo, porque todavía todas esas grandes religiones esperan a ese personaje sobrenatural que cuando aparezca reorienta todo. ¿Creen ustedes que las conquistas del mundo judío hoy en Oriente Medio no responden a su visión sionista sobre el restablecimiento, la reconstrucción del templo y el restablecimiento conmemorativo de los sacrificios? Y es en parte la perspectiva de lo que en el mundo evangélico se conoce como dispensacionalistas, que ven a Israel como rey apareciendo en el escenario mientras la iglesia es raptada y sacada del planeta, para que el mundo viva los últimos 7 años de la supuesta última semana de las 70 semanas de Daniel 9, algo que nosotros no compartimos en lo más mínimo. Pero si cada una de estas grandes religiones, que son las que incorporan la mayoría de los seres humanos, están esperando a este personaje y cuando este personaje aparezca, lo que ese personaje diga es lo que van ellos a hacer y aceptar, entonces yo creo que hace sentido esta declaración del conflicto de los siglos, página 682, según la versión que yo tenía. Sabe que con tantas versiones que hay, a veces las páginas ya no coinciden, pero yo tengo la versión roja de 1965. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se va a pasar por el Cristo. Aquí está el personaje que todos esperan. Clifford Goldstein dice, le voy a decir lo que plantea ahorita y yo voy a terminar de leer la cita. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia alguna de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. ¿Qué le parece? Si hemos de tomar en serio esta declaración, debemos tomar en serio también la perspectiva de Clifford Goldstein, porque si cada una de estas grandes religiones están esperando a este Mesías, a su manera, entonces lo que ella describe aquí es la versión falsa de ese falso de Satanás hacia el cristianismo. Pero como la Biblia dice que muchos dirán está en el desierto y otros dirán está en la habitación, es decir, que aparece en diferentes lugares y en diferentes partes, la perspectiva de Clifford Goldstein es que posiblemente él se aparecerá en cada grupo religioso bajo la forma en la que lo esperan, para unir al mundo en una perspectiva global. Y créanme, mis hermanos, que a mí esa perspectiva me convence. ¿Habrá algo más que yo tengo que entender más adelante? Quizás, y tú también. Pero por el momento me parece a mí que nos da un buen empujón para seguir investigando estos temas. De manera que yo quiero compartir por último esta tendencia, porque quiero que entendamos algo. Una cosa es una profecía en cumplimiento y otra cosa es una tendencia de profecía en cumplimiento. Si yo te dijera a ti que la profecía de una ley dominical se está cumpliendo, entonces yo tengo que tener evidencia de que la ley dominical se está gestionando. Pero si yo te digo a ti que hay tendencias que indican que vamos hacia ese evento, yo no necesito mostrarte que la ley dominical se está gestionando ahora mismo. Solo te tengo que mostrar las evidencias que indican que en algún momento llegamos ahí. Y yo creo que nosotros ahora, más que en profecías cumplidas, estamos viviendo bajo tendencias muy claras que nos dicen a nosotros que aunque no ha ocurrido, en algún momento ocurrirá. Note, por ejemplo, lo que dice el Instituto de Investigación. La llamada Europa Sunday Alliance defiende la observancia del domingo como un camino para la renovación de la familia y de la sociedad. Pero a su vez, eso en Europa, ¿verdad? The Lord's Day Alliance en Estados Unidos propone que la observancia del domingo es compatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque los empleadores deben honrar las necesidades de los trabajadores por observancia de fe oportunas, tratamiento justo y descanso regenerativo. De manera que las cosas sí se están encaminando y sí hay entidades e instituciones que están empujando en esa dirección, solo que como el mundo está resolviendo otros asuntos geopolíticos,
Eso no está en agenda, pero cuando estos asuntos se resuelvan, habrá tiempo para ocuparse de esa agenda. Ahí le dejo el lugar donde está y aquí les cito el famoso proyecto 2025. Yo lo bajé, está en inglés, yo de verdad yo no lo he leído entero ni lo voy a leer entero, porque no necesito leerlo entero, solo busqué la parte que me interesa. Son casi 1000 páginas, imagínate, uno estudiando, no es posible leer eso. Además hay tantos asuntos políticos y que a mí no me interesan, que pase lo que pase, por mí todo está bien. Yo estoy tratando de acercarme a Dios cada día más. Pero en lo que tiene que ver con el Sabbat, como ellos le llaman allí, que de hecho no es una expresión para referirse al sábado, sino al reposo dominical, aplicándole el día de reposo del Antiguo Testamento al reposo que ellos entienden que es en el Nuevo Testamento, el domingo. Ellos dicen que Dios ordenó el Sabbat como día de descanso y hasta hace poco, noten cómo dicen ellos, hasta hace poco, la tradición judeo-cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día, es decir, a través de legislaciones del Congreso. Además, parece que ahora sí, ya no es que se está tratando de hacer. ¿Ustedes captan el punto? Hasta hace poco así era que se trataba. De manera que ahora se está produciendo un cambio. Y ahí yo abro un paréntesis para Paulín. Creo que Paulín está mirando más de lo que muchos de nosotros están mirando. Y posiblemente dice, pero cuidado si ahora es de esta manera que van a querer pasar este asunto. Y tenemos que estar abiertos a todas las opciones. Entonces, pero recuerden, yo me ciño a la perspectiva tradicional que termina siendo un día sustituyendo al otro. Y la cita que leímos anteriormente parece bastante explícita en cuanto a eso. Dice aquí que un día libre compartido permite que la familia y las comunidades disfruten del tiempo libre juntas y en lugar de como individuos fragmentados, en lugar de individuos individuales, ¿verdad? Y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado y ellos lo reconocen bajo qué, bajo las presiones del consumismo y el secularismo. Los malls están llenos, las plazas están llenas los domingos y es el mejor día para la familia y la gente salir a comer. Dice que especialmente también para los trabajadores de bajos ingresos. Entonces, ellos plantean opciones alternativas, no tiene que ser de esta manera. Una opción es que, y yo estuve leyendo eso en el documento y me costó como entender, y tuve que volver otra vez y traducir aquí, traducir allá y ver cómo era. Ellos están planteando la posibilidad también de que los empleadores se vean en la obligación de pagar sueldo y medio, 1.5 el costo de lo que la persona gana por hora si trabaja en el día de reposo, como para ver, como para forzarlos a que, puesto que trabajar en ese día les cuesta más dinero, quizá ellos se reorganizan para pagar lo mínimo en los días normales. Luego dicen que quizás también eso puede incentivar la desobediencia del domingo, porque quizás como se va a pagar más, muchas personas van a optar en lugar de ir a la iglesia y como las cosas están malísimas, cada vez más malas, y la crisis cada vez se profundiza más, quizá entonces muchos se van a ver impelidos a trabajar ese día porque le van a pagar más. Ellos no tienen una solución clara, pero es evidente que el tema está sobre el tapete. No en discusión para una legislación, sino para ver cómo se resuelve en el camino. Entonces, es aquí donde nosotros debemos mantenerlo informado. Lo que yo acabo de leer está en la página 589 del documento, en inglés porque todavía no lo han traducido. Antes de concluir, yo quiero enseñarle a usted el órgano oficial de la Iglesia Adventista. Lo único es que lamentablemente, yo no sé qué ha pasado aquí. Esta gente todavía no está traduciendo estas revistas. Hasta ahora solamente están en inglés. Pero como le dije, usted entra a la página de ellos, que está aquí, mírenla ahí. Pueden con un traductor desde el teléfono pedirle a alguien que le enseñe cómo copiar un texto, sombrearlo, tomar la opción traducir y leer en el idioma que usted quiere. Haga el esfuerzo, esfuércese y no se limite porque usted no habla X idioma. No hay excusa hoy día. Yo creo que ellos, y yo estoy orando y le voy a mandar un email también porque creo que vale la pena mencionárselo, deberían ya estar utilizando la inteligencia artificial para que por lo menos en 4 idiomas básicos, francés, inglés, español y italiano, yo no sé, puedan traducir estos artículos porque son una joya de comentarios. Yo no he escuchado ninguno de estos predicadores famosos de ley dominical de YouTube citando esta revista. Nunca lo he visto citándolo. Y he tenido que ver algunos por los problemas que se dan. Todo el tiempo sacan yo no sé de dónde información. Pero esto es oficial. Y esta revista, de hecho,
llega a los políticos y a los jueces y a los bufetes de abogados más importantes de renombre en Estados Unidos. La iglesia cuenta con representación en el gobierno de los Estados Unidos en Washington, D.C., también en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York y en Ginebra, Suiza. Y esta institución, la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, publica una serie de artículos y están publicados en este libro que se va compendiando periódicamente, y ahí le dejo también el enlace para que puedan hacerlo. La IRLA, como se le conoce por sus siglas en inglés, cuenta con una de las mejores redes internacionales de las organizaciones no gubernamentales. Cuenta con asociados en 70 países. Además, tiene 13 delegados regionales en todo el mundo y corresponsal en 200 países. Yo le voy a decir algo, mis hermanos. Lo que la iglesia no sabe, no lo sabe casi nadie en la iglesia, para no decir que no lo sabe nadie. Porque dudo que un disidente o uno de estos predicadores itinerantes, como yo a veces le llamo, que son populares en la iglesia, tenga una red más grande que esta para estar informado. Y no hacer referencia a esto, a mí me huele a veces eso como a algo que yo no puedo entender. No quiero sembrarle duda a nadie de nada, pero cuando las cosas están tan claras y alguien no la puede ver, yo creo que no hay voluntad para verla. Y estoy siendo honesto con ustedes porque me gustaría que ustedes puedan abrir los ojos a muchas problemáticas internas dentro de nosotros y de personas queriendo destruir todo lo poco que queda de pie. Porque no es mucho lo que queda de pie, mis hermanos. Si Cristo no viene pronto, vamos a pasar momentos muy críticos. Y tenemos que seguir hacia adelante defendiendo los pilares que Dios ha permitido que nos sean confiados. Y esta antorcha hay que pasarla a la siguiente generación si a nosotros nos va a tocar no ver a Cristo venir. Al concluir, reafirmamos que de la manera que el origen de la palabra profética no depende de nuestra voluntad humana, tampoco el cumplimiento de la profecía está determinado por mi voluntad. El cómo y el cuándo está sujeto a la voluntad soberana de Dios. ¿Y quiénes lo van a entender? Quienes estén dispuestos a hacer su voluntad, quienes estén abiertos a no pulsear contra el Espíritu Santo y recuperar su confianza en la iglesia que muchos también ya han perdido. Yo le animo a ustedes a que a pesar de los inconvenientes y las debilidades que la iglesia tiene, ustedes se mantengan firme al Señor en su iglesia, haciendo lo que usted tiene que hacer en el lugar donde usted está para que el Señor cuando venga pueda recompensarle. Incluso hay profecías que se cumplirán cuando ya hayan ocurrido, que sabremos que se cumplieron cuando ya ocurrieron, y otras, aunque tarden un poco, se van a cumplir. Mi parte es vivir por fe. Ahí le dejo un abrazo a la distancia y recuerden procurar con el hermano Ángel el material, y luego conmigo, los que tienen contacto conmigo, si así lo quisieran, yo se lo compartiré.